Brea, en República Dominicana, el alto impacto de los servicios de salud fue una constante ante la aparición del virus del chikungunya. ¿Qué lecciones puede recibir Colombia para que no se presente esa misma situación en los servicios de salud? Verdaderamente imposible. Dependiendo de la magnitud, a nosotros nos atacó donde comunidades enteras, el 30% estaba discapacitada para ir a trabajar, abarrotaban, colapsaron básicamente los servicios de emergencias, no de internamiento. Los internamientos aumentaron en sentido general, deshidratación, diferenciar otras enfermedades como dengue o cualquier otra infección importante, pero son los sistemas de emergencia. ¿Qué se hicieron en algunos hospitales provinciales allá? Crearon unidades de febriles aparte para descongestionar las emergencias de adultos y las emergencias pediátricas y, ¿por qué no, las emergencias de ginecología obstetricia? Porque se abarrotaban. Se crearon unidades de febriles donde todo febril iba allá y ahí decía, bueno, no, mira, esto no es chikungunya, esto es una situación que puedes ir a emergencia de pediatría o de adultos, y eso ayudó bastante. Pero otra lección aprendida es que esas unidades febriles que se crearon en muchos hospitales provinciales deben tener una conexión muy directa con los diferentes servicios, con la dirección, con el servicio de epidemiología, con los servicios de pediatría y medicina interna, que si se ingresa debe estar inmediatamente enterado todos los servicios, porque estamos hablando de abrir una tercera emergencia, una tercera puerta de entrada no habitual a una hospitalización. Entonces hay que tener cuidado, y reitero, por lo del dengue. Muchas veces un chikungunya, dengue, se ingresa por la unidad febril y se puede descuidar en este sentido. Pero yo creo que es difícil que en el momento en que esté subiendo los casos de chikungunya en un país, van a estar a nivel público y privado las emergencias y las consultas llenas continuamente. No todos los que sufren chikungunya van. Eso es algo que tenemos que estar bien claro. ¿Por qué? Porque no toda chikungunya lleva al médico, o hay personas más fuertes que dicen chikungunya, me quedo aquí con lo que les recetaron, no es lo mejor, pero no toda chikungunya tiene que asistir también. Al principio hay una parte emocional, psicológica, que tú te sientes muy mal y quieres buscar ayuda, pero hay que pensar en crear unidades febriles que podrían ayudar a desviar y a descongestionar la parte de emergencias y no afectar el desenvolvimiento normal y caer en un problema de aumentar una morbimortalidad en esos sitios por estar atendiendo tantos casos febriles. Doctor Brea, ¿cómo alertar pero no alarmar a la población para un adecuado manejo de esta patología? Dependiendo de la manera que tú te dirijas. Yo creo que una información bien llevada, los ministerios tienen toda esa capacidad, tienen toda esa experiencia de llevar una información sin alarmar. Primero tenemos que entender que el chikungunya no mata en sentido general, las muertes son raras, pero sí tiene que haber una educación y decir exactamente cuándo acudir al médico y quiénes son los grupos que van a tener hay que tener mayor cuidado porque pueden complicarse. Entonces yo creo que una información adecuada del Ministerio de Salud, que reitero, saben muy bien cómo hacerlo, no van a alarmar a la población. Generalmente la población se alarma porque todo el mundo empieza a afectarse, pero yo creo que los ministerios han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo muy bien, sencillamente de alertar y de prepararse, por supuesto. ¿Qué repercusiones puede tener esta enfermedad con relación al dengue y a otros eventos febriles transmisibles en la región? Sí, que no pensemos en los que tienen mayor mortalidad, como leptospirosis, como septicemia, como dengue, malaria en otros sitios. Son yo diría que las enfermedades que más se pueden confundir, pero el dengue, que aquí está bien estudiado e impacta en muchas zonas de su país, ahora todo lo que van a ver es chikungunya y eso es problemático. Jamás podemos dejar de pensar la probabilidad de dengue. Yo prefiero
sobrediagnosticar dengue y no sobrediagnosticar chikungunya. Cuando hay muchos casos de chikungunya, todo va a ser chikungunya automáticamente y no. Hay que educar muy bien a los médicos, hay que recordarle los signos de alarma a los médicos. Los médicos tienen que informar muy bien a la población y la población también tiene que conocer cuándo acudir inmediatamente al centro de salud más cercano porque ve que las cosas no están bien y no es chikungunya. Pero es un gran problema. Yo creo que el principal problema es un reto diagnóstico para diferenciarlo de otras enfermedades, básicamente de dengue. Ese yo creo que es el dolor de cabeza que viene a dar chikungunya, aparte del impacto, y no vamos a hablar, el problema de discapacidad escolar, laboral, en mi país ha llegado hasta el 29% laboral, y no solamente eso, sino la fase crónica del chikungunya. Es increíble que todavía a los 3 meses personas se levantan que no pueden manejar, ni ir a trabajar, ni hacer sus funciones, ni llevar a sus hijos al colegio, a las escuelas. Entonces, eso estamos en la fase ya de viendo la fase crónica. Claro, tenemos casos nuevos, tenemos fase aguda, tenemos fase subaguda y tenemos la fase crónica, porque el chikungunya no repite. Pero como hay esas 3 fases que pueden durar hasta 2 y 3 años, tenemos que también ir educando a la parte médica y a la población en lo que viene en varios meses y que no se desesperen. Se crean mitos, se crean desesperación de la población con medicamentos o cierto tipo de brebajes o de soluciones caseras que no resuelven nada. La automedicación en mi país ha producido internamientos, empiezan a inyectarse medicación con cortisona, con esteroides, y esa persona es hipertenso, es diabético, y ahí vienen las complicaciones, intensivos se mueren, y claro, una enfermedad asociada a chikungunya, pero también mal manejada o automedicada. Hay que tener mucho cuidado. Doctor Brea, como paciente, ¿cuándo tengo que acudir al médico? Mira, lo primero que si ya estamos en una zona donde está circulando el chikungunya, donde hay una transmisión autóctona, que ya tengo entendido que lo hay en Colombia, pues primero, toda persona que tenga una enfermedad de base, diabético, hipertenso, es un paciente que tiene que acudir inmediatamente. Toda persona que tenga una enfermedad de base tiene que ir. Más de 65 años, embarazadas, neonatos, niños en los primeros 3 meses de vida, yo creo que son los primeros que tengan una condición como falsemia, que tengan una condición como cualquier otra enfermedad en pediatría que puede afectarse, son los primeros que tienen que ir a buscar una condición. En el caso normal, eso depende de cada persona. Si usted se levanta y no puede caminar y no puede ni siquiera ir al baño y durante el día no mejora y vomita y puede deshidratarse, también usted tiene que buscar la ayuda. Ya no lo vea como chikungunya, es como cualquier enfermedad. Cuando en un problema diarreico, cuando en un problema de virus, cuando en un problema de chikungunya, usted tiene que buscar ayuda, bueno, en el momento en que haya condiciones que haya que hospitalizar a ustedes, que haya deshidratación, una discapacidad, complicaciones, afectación del neurológico, mareos, que se haya caído usted. Entonces, todo ese tipo de cosas, y hablando así del punto de vista para la población en sentido general, yo creo que tiene que buscar ayuda. Pero es muy difícil que en mi país, por ejemplo, todo el mundo hubiera salido a buscar ayuda, porque era imposible atenderlos. No obstante, sí hubo un colapso de las emergencias en un momento dado. Doctor Brea, ¿cómo ha sido el comportamiento de este virus en neonatos, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y grupos vulnerables? Sí, yo creo que tenemos la mayor experiencia que se ha reportado ya, y traigo la información de más de 100 neonatos con transmisión vertical que nacieron con chikungunya. Afortunadamente, 0 mortalidad. Y hubo casos atípicos severos, pero fueron hospitalizados en unidades de cuidado intensivo y manejados hasta con ventiladores en el mínimo de los casos. Las embarazadas también fueron hospitalizadas, muchas ya en la parte final, y por supuesto dieron a luz
con la enfermedad y se le transmitió a su bebé y también salieron adelante. El problema yo creo que hubo en personas que tenían enfermedades ya previas, donde el manejo no fue el más adecuado por ellos mismos, y las personas envejecientes, no me gusta envejeciente, pues ya de 65 años yo creo que no es envejeciente, es un adulto que ya puede estar activo en todos los aspectos, pero muchas veces no quiere acudir a los médicos al cuarto, quinto, sexto, séptimo día, cree que va a mejorar, empieza a deteriorarse. Todos sabemos que, por ejemplo, una enfermedad como influenza, cuando afecta a una persona con estas características, lo puede llevar a cuidado intensivo y hospitalizarse, igual que el chikungunya. Y la automedicación o un mal manejo es grave eso, porque hemos tenido pacientes cercanos a mí, de más de 60, 65 años, que han fallecido, porque no han acudido en el momento adecuado, no han buscado ayuda, han escondido la fiebre o porque se han empezado a tomar medicación que va en contra de sus enfermedades, como son las cortisonas, los esteroides, y ya luego llega un intensivo con infartos, accidentes cerebrovasculares. Muchas veces se confunde una encefalopatía que puede dar el chikungunya con un accidente cerebrovascular, pero simplemente ya que una persona mayor se lleve a un cuidado intensivo, ya hay un estrés, ya empiezan las complicaciones, ya todo se complica. Entonces sí hemos tenido ese tipo de problemas.